Hola, hola, bienvenidos a esta tercera temporada de Curiosos por Naturaleza, el programa para la comunicación de la ciencia en Córdoba. Es para mí, para todo el equipo de producción, un enorme placer volver a estar aquí junto a ustedes, sobre todo compartiendo esta pasión que sentimos por la ciencia. En los últimos tiempos hemos formado parte de un debate acerca del desarrollo científico argentino. Un debate que incluyó preguntas tales como ciencia básica o ciencia aplicada, ciencias sociales o ciencias exactas. Un debate que incluye no solamente a la comunidad científica, sino a todos los argentinos. Para hablar de una comunidad científica argentina propiamente dicha, tenemos que situarnos alrededor del año 1930, cuando nuestro país estaba entrando directamente en la industrialización. Esto hizo que necesitara un mayor acceso a la tecnología, no solamente para garantizar la defensa de nuestro país, sino también su autonomía. A lo largo de la historia, el desarrollo del sistema científico ha tenido sus vaivenes, pero siempre han estado ligados a los intereses de nuestro país. Vamos a ver un tape que repasa los hitos más importantes de la ciencia argentina. El desarrollo de la ciencia y la tecnología es una herramienta estratégica para el desarrollo social y económico del país. Hagamos un poco de historia y repasemos los hitos de la ciencia argentina durante los últimos 200 años. En 1810, la ciencia es puesta al servicio de la independencia. Manuel Belgrano creó la primera Academia de Matemáticas. En 1871 se inaugura el Observatorio Nacional de Córdoba, creado por Sarmiento. En 1872 se crea la Sociedad Científica Argentina y con ella la ciencia nacional empieza a organizarse. En 1876 Córdoba se transforma en polo científico de la República. Ese año se crean la Academia Nacional de Ciencias y la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UNC. En 1921 nace YPF, Empresa Petrolera del Estado. Enrique Mosconi, su primer director, cree que la producción nacional de naftas es un problema de soberanía. En 1925, Einstein expone en Argentina su teoría de la relatividad y de esa manera estimula el estudio de la física en nuestro país. En 1928 se crea la Fábrica Militar de Aviones en Córdoba. En 1942, el científico Enrique Gaviola instala en Bosque Alegre el gran telescopio reflector de 1,54 m de apertura que inaugura la astrofísica en el país. Gaviola fue el primer físico argentino de fama internacional, con logros notables en física, teórica y experimental. En 1947, Bernardo Hussein recibe el primer Premio Nobel de Ciencias otorgado a un latinoamericano. Descubrió el papel de las hormonas de la hipófisis en el aumento del azúcar en la sangre. En 1955 se crea en Bariloche el Instituto de Física José Balseiro. Es uno de los principales centros de América Latina en el área. En 1958 se crea el CONICET. En 1964, el presidente Arturo Illia da el puntapié inicial para la creación del futuro laboratorio de hemoderivados de la UNC. En 1967, René Favaloro efectúa por primera vez la operación de bypass coronario. En 1970, Federico Leloir obtiene el Premio Nobel de Química por haber descubierto cómo se fabrican los azúcares en los seres vivos. En 1984, el químico argentino César Milstein obtiene el Nobel de Fisiología y Medicina por los anticuerpos monoclonales. En 1992, el Instituto de Biología y Medicina Experimental crea los primeros ratones transgénicos de América Latina, los que permitieron desarrollar vacas clonadas.
En 2012, la empresa argentina de soluciones satelitales impulsa la construcción en el país de los satélites ARSAT-1 y ARSAT-2 para la transmisión de telefonía y datos, internet y TV digital. La empresa argentina INVAP diseña y construye los satélites. El proyecto convierte a la Argentina en uno de los 8 países del mundo con capacidad para diseñar, construir y operar satélites de este tipo. Bien, entonces ahí quedó planteado el tema, cuál es la importancia del desarrollo de un sistema científico en nuestro país. Como es el primer programa, nos dimos el lujo de entrevistar a un grande, a un emblema de la ciencia argentina, el doctor Alberto Maistegui, el profe Maistegui, que nos recibió amablemente en su casa. Vamos a ver las imágenes de cuando estábamos llegando a su hogar. Bueno, llegamos a la casa del doctor Maistegui y vamos a golpear a ver si nos atiende. Un ratito va a salir en cámara por abrirnos la puerta. Sí, capaz que se haga famosa después de esto. ¿Cómo le va? Permiso, ¿no? ¿Cómo le va? Venimos con cámara encendida y todo. ¿Cómo le va a usted? Un gusto verlo, Alberto. Muchas gracias, yo también. Bueno, entonces vamos a charlar un ratito con el doctor Maistegui. Nos ponemos cómodos, ¿no? Ahí. Bien, llegó el momento del primer corte del año, pero no se vayan porque el próximo bloque vamos a estar hablando con el doctor Maistegui. Ya volvemos. Bien, seguimos en el primer programa del año de esta tercera temporada de Curiosos por Naturaleza y como les adelantábamos en el bloque anterior, vamos a estar charlando con el doctor Maistegui. Alberto Maistegui nos recibió en su casa muy amablemente y vamos a ver entonces la entrevista y qué estuvimos charlando acerca de la importancia de la ciencia en nuestro país. Bueno, ya estamos ubicados en el patio de la casa del doctor Maistegui para empezar esta entrevista. Y doctor, la primera pregunta es, ¿cuál es la importancia de que un país tenga una política científica, ¿no? Un proyecto científico? Sí, es fundamental. Es fundamental. Sin proyecto político serio y continuado, no se puede hablar de un país moderno. Bien. Tan simple como eso. Bien. Y doctor, un poquito lleno de esto con lo que usted dice, que sea continuado el proyecto y el proyecto científico. ¿Es legítimo de alguna manera exigirle a la comunidad científica resultados inmediatos, que los resultados rápidamente tengan una aplicación? Yo creo que no se puede exigir resultados, se puede exigir esfuerzo, un esfuerzo continuado. La Argentina ha tenido etapas que muestran claramente que sin una política científica seria, firme, continuada, hay dificultades graves. Yo diría que una de las primeras podríamos tomar la creación de la Academia Nacional de Ciencias por Sarmiento, en el sentido de que incorporar la ciencia como una preocupación permanente. Entiendo. Y así fue como eso cuesta, es un esfuerzo grande para el país, cuesta muy caro, cuesta tiempo, cuesta diferencias políticas que hay que ir resolviendo las dificultades que se presenten. Sarmiento, cuando llegó a la presidencia, advirtió que en la primera universidad argentina, la Universidad Nacional de Córdoba, sí, no había nada, pero nada de ciencia. Sí. Era otros campos y no la ciencia. Y Sarmiento, que venía de sus viajes por Europa y por América, rescatando cómo funciona un país, se alarmó y dijo, hay que hacer ciencia, y como ciencia no tenemos, hay que traerla. Si no la hay, hay que traerla, pero la Argentina tiene que tener ciencia. Y así salió la ley que autorizaba al Poder Ejecutivo a contratar hasta 20 científicos
del exterior. Claro, que fue la época que vinieron todos los naturalistas que ayudaron a conocer la naturaleza en nuestro país, Gould, que puso el observatorio, que fue el encargado del observatorio en Córdoba, y fue, digamos, el puntapié inicial de la ciencia, ¿no? Sí, efectivamente. Doctor, y hablando de esto, ¿hay algunas ciencias más importantes que otras? Ninguna, yo diría que ninguna. Incluso yo reivindicaría las ciencias sociales, Ajá. que se las llama o se las deja entrever como ciencias más débiles, llamando ciencias fuertes a las otras. A las exactas. No, quizás. ciencia es ciencia y hay que trabajar con todas ellas porque todas ellas forman el espíritu del país. Ay, entiende, me encantó lo que dijo. Entonces, en este sentido, me gustaría invitarlo, que vamos a ver ahora, un tape de José y Diego que estuvieron averiguando algo sobre este tema en particular. Vamos a verlo. Diego. Che, Josefina, ¿viste esto? Mujeres movilizadas. Sí, es del paro de ayer internacional de mujeres. ¿Vos fuiste? Sí, estuve ahí en la Vélez Arfield. Muchísima gente, familia, chicos. Hermoso estuvo, mucha gente. Sí, estuvo... Ahora, yo me preguntaba ayer, al ver tanta gente, si alguien toma nota de esto como hecho social para estudiar científicamente. Claro, justamente estamos en el edificio de la Facultad de Ciencias Sociales, que fue una de las últimas creadas en la universidad, que son estas ciencias las que se encargan de estudiar este tipo de movimientos, entre otras cosas. Claro. ¿Sí? Porque lo que nosotros vemos acá como un movimiento espontáneo en realidad implica un montón de procesos sociales y de relaciones entre las personas que generan este tipo de cosas. Podríamos hablar con alguien de acá de la facultad para que nos cuente justamente eso, qué son las ciencias sociales y su importancia. Si te parece, podemos ver si está Alicia Cerveto, Sí. que es investigadora social desde hace mucho tiempo y trabaja en esta facultad, a ver qué nos puede contar. Dale, vamos, ven acá. Las ciencias sociales son aquellas ciencias que abordan los problemas de la sociedad y por eso una de las características de las ciencias sociales es su interdisciplinariedad. Esto es, hay muchas ciencias sociales, la historia, la geografía, la antropología, la sociología, la ciencia política, todas desde distintas perspectivas abordan, lo que decía recién, los problemas de la sociedad. Por eso son ciencias que a veces incomodan, porque son ciencias que ponen a la luz algunos problemas que otros no los quieren ver, ¿no? Entonces las ciencias sociales trabajan sobre temas vinculados a qué hace el hombre, cómo lo hace, por qué lo hace, sobre todo considerando que el hombre como individuo no es un sujeto o un individuo aislado, ni un átomo aislado, sino que vive en sociedad. Y abordan temas desde organizaciones sociales, movimientos sociales, pobreza, la ciencia política aborda temas de la construcción de la ciudadanía, los regímenes políticos, cómo nos organizamos políticamente, cuál es la relación entre gobernantes y gobernados. Es decir, hay una infinidad de temas que tienen que ver con la vida social del hombre, la vida pública, la vida política, la relación con la naturaleza, la relación con el medio ambiente. La Facultad de Ciencias Sociales fue creada en diciembre del año 2015 en la Universidad Nacional de Córdoba y allí alberga 3 carreras de grado, la licenciatura en Trabajo Social, la licenciatura en Sociología y la licenciatura en Ciencia Política. Estas 2 últimas se abrieron este año en el 2017. Esto es una gran apuesta que ha hecho la universidad al habilitar e institucionalizar los estudios de la sociología y la ciencia política dentro de la universidad. Bueno, veíamos ahí el tape de José y Diego y seguimos charlando con el doctor Maistegui. Doctor, usted, no sé, en sus tiempos de estudiante,
pensó que la ciencia argentina iba a llegar al lugar donde está hoy? Me refiero en cuanto a energía atómica, de energía aeroespacial, los satélites y cuántos otros avances en biotecnología se han dado a lo largo de los años, ¿no? En forma detallada no, Ajá. pero en mi juventud, digamos 20, 25 años, yo confié en los pocos científicos que había en la Argentina. Ajá. Uno de ellos, fundamental para el país, Enrique Gaviola, que era el director del Observatorio Astronómico, una hazaña científico-técnica para construir ese telescopio en las sierras en el 1940-50. Eso es toda una hazaña para mí, realmente es formidable, y que fundamenta la esperanza de que se hiciera ciencia de valor en las distintas facetas de la ciencia. El hecho de haber podido hacer una obra de la calidad del Observatorio Astronómico era un fundamento como para emprender cualquier otra ciencia. Doctor, una preguntita más. En países como el nuestro y otros países de Latinoamérica, ¿se puede hacer ciencia sin el apoyo del Estado? Totalmente imposible. Imposible. Y además, pero en primer lugar es un compromiso del Estado el apoyar el desarrollo de la ciencia, para que se integre con las políticas de toda la naturaleza del país. Entiendo. Entonces es imposible que una ciencia en nuestros países pueda realizarse sin el apoyo estatal. Imposible. Incluso en momentos críticos, años 40, Bernardo Ucey, cuando lo echan de la Universidad de Buenos Aires, sí, y se crea un instituto privado de investigación para continuar con sus trabajos, eso pudo haber sido el soporte para darle continuidad a la obra para cuando vuelva el Estado, que siempre tiene que volver, mal o bien, mucho o poco, el Estado tiene que, obligación, naturaleza del Estado es la obligación de desarrollo, exactamente igual que en educación, exactamente igual en ciencia y tecnología. Claro. Bueno, de alguna manera con este programa estamos intentando acercar la ciencia a la gente y es un gusto para nosotros tenerlo a usted acá con nosotros charlando con todos los curiosos. Bueno, para decirles la verdad, a mí me parece excelente que haya programas como estos, que haya toda una serie, una continuidad en la que se acerque los criterios de la ciencia a la gente para que pueda comprender cosas difíciles. Por ejemplo, ¿qué significa tener un satélite? Dominar la tecnología es poner a la Argentina al frente en un espacio muy pequeño de todo el espectro de las distintas ciencias, pero en ese espectro pequeño de avanzado, de primera línea, de primera calidad. Yo creo que ahí, en este punto que estamos discutiendo, ahí, para mi gusto, los científicos, los sistemas científicos están en deuda para hacer comprender los criterios científicos, porque es difícil. Yo no los critico porque falte, sino le doy pie para que lo repiensen y lo trabajen, porque es una componente esencial de la política científica, el conocimiento del pueblo, así en general, de los criterios con que se manejan los científicos. Tal cual. Bueno, doctor Maestri, la verdad que ha sido un gusto compartir esta charla con usted. Muchísimas gracias por recibirnos acá en su patio. Y bueno, esperamos poder verlo próximamente en nuestro programa o en alguna otra oportunidad. Bueno, muy bien, yo con mucho gusto colaboro en lo que tengo a mi alcance. Muchísimas gracias. Nosotros sí, ya vamos a un corte y enseguida volvemos con más Curiosos por Naturaleza. No se vayan. Bichos que caminan y giran sobre el mar, labios tan deseados. Bien, seguimos en Curiosos por Naturaleza y le damos la bienvenida a Majo Villalba a esta nueva temporada de Curiosos por Naturaleza. Bueno, muchas gracias, Franco. Déjame decirte que estoy muy contenta de arrancar este nuevo ciclo con vos, con todos los curiosos, para traerles, como siempre, las novedades científicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Perfecto. Majo, y contanos qué nota de Unciencia tenés para el primer programa del año de Curiosos. Bueno, vamos a arrancar. Como sabés, Franco, la mayoría de los investigadores aquí en la Universidad Nacional de Córdoba publican sus investigaciones en revistas científicas de gran prestigio y además participan
participan de proyectos internacionales. Sí, algunas de estas revistas son Science, Nature, digamos, son las más importantes, si podemos exactamente, decirlo, ¿no? y las más conocidas también. Sí. Bueno, justamente vamos a hablar de un proyecto internacional que se publicó recientemente en la revista Science y en donde participó el biólogo de la Universidad Nacional de Córdoba, Leonardo Galeto. Es un proyecto bastante particular que lo llevó a cabo la Plataforma Intergubernamental sobre temas de biodiversidad y ecosistema. Y el proyecto lo que trata es de dar un poco cuenta de la situación actual de los agentes polinizadores y la polinización. Bien, sabemos que la polinización es un proceso fundamental para mantener los equilibrios en los ecosistemas. ¿Y cuáles son los agentes polinizadores que tenemos que cuidar para que este ciclo se siga cumpliendo? Bueno, cuando hablamos de polinización, por supuesto, todos pensamos en las abejas, pero también hay otros animales que realizan este proceso tan importante, como son, por ejemplo, los escarabajos, las moscas, las aves, los murciélagos. Y como dijiste, es un proceso muy importante, fundamental y vital para la naturaleza, y lo que dice este proyecto, la conclusión mayor, es que tanto en Estados Unidos como en Europa, estos agentes polinizadores están disminuyendo cada vez más y lamentablemente parece que esta tendencia se está extendiendo a todo el planeta, lo cual encendería una señal de alarma muy importante porque mientras menos polinizadores hay, menos servicios de los que prestan, es decir, el traspaso del polen de flor a flor para que puedan ser las plantas fecundadas. Majo, y no sé, de alguna manera este estudio da cuenta también de qué acciones tomar para poder reducir esta disminución, valga la redundancia. Sí, así es, Franco. Bueno, es muy importante lo que preguntas porque no solamente cuenta el estado de situación y la gravedad de tal estado, sino que también da una serie de recomendaciones, un decálogo como se llama, en donde destinado por supuesto a los tomadores de decisiones, a los funcionarios que participan en la creación de políticas públicas que tienen que ver con el ecosistema y con los sistemas de alimentación básicamente. Estas recomendaciones van específicamente en 3 direcciones. Por un lado, mejorar el control, digamos, de los polinizadores, digamos, que no se extingan estos polinizadores. Por otro lado también controlar el uso de agroquímicos, sobre todo, rellenar si se quiere un vacío de conocimiento que hay en cuanto a la acumulación de agroquímicos, por ejemplo en los nidos de los polinizadores, lo que afecta a las generaciones siguientes. Y la tercera dirección, que si se quiere tiene un tinte más político, es instar a los gobiernos a que a su vez ayuden a aquellos agricultores que se vuelcan a las actividades más equilibradas y más sustentables. Ayudarlos, por ejemplo, con subsidios, si se quiere. Claro, bueno, entonces, de alguna manera que los científicos, los funcionarios públicos o las políticas estén basadas en evidencia científica, es creo que un paso bastante importante para el camino de encontrar soluciones a estos problemas. Exactamente, es un decálogo que es una buena idea y que podría también hacer otros científicos respecto a todos los temas. Tal cual. Majo, como es el primer programa del año, te invito a que el ojo curioso de este año en realidad lo hagamos acá, en el CEPA, mostrando un poquito el detrás de cámara y este lugar maravilloso en realidad que hemos estado ocupando y trabajando durante 3 años. Así que si esta cámara me acompaña, vamos a tratar de encontrarlo a Pablito Dagazán. Pablo Dagazán es el encargado, ¿sí?, del CEPA. Pablo, querido, ¿cómo estás? Muy bien. Contanos un poquito dónde estamos y qué es el CEPA. Bien, el CEPA es un centro de producción audiovisual que está ubicado en plena ciudad universitaria, en donde tenemos personal capacitado y realizamos producciones con contenido cultural, científico y de carácter institucional de la propia universidad, y articulamos trabajos con otras unidades académicas, con otras universidades, participamos de la Red Nacional Audiovisual con nuestros contenidos y hacemos intercambios, y tenemos relación con Canal 10, con coproducciones también con ellos, y bueno, tenemos equipamiento propio y personal con el que trabajamos. Dispuesto a trabajar. Sí. Pablo, entonces, si me dejas, voy a pasar atrás a la sala de control, así les muestro a los curiosos también un poquito cómo es. Permisito, si ustedes me siguen, vamos a venir para este lado. Acá lo vamos a encontrar al sonidista, al director. Permiso, ¿cómo les va? Va Sole, Dani, Nadir. Están todos los equipos. No los queremos molestar mucho, solo para que los curiosos conozcan un poquito el lugar. Fíjate la cantidad de aparatos raros que hay. Obviamente yo no entiendo nada de lo que hay acá. Tenemos a los chicos laburando. Ahí salimos, mirá, en pantalla. Pero qué bien, Majo Villalba se ve ahí paradita todavía esperándonos a que se termine esta parte. Volvemos entonces para allá. Chicos, los dejamos seguir laburando, así cerramos el programa, ¿sí? Hasta luego, ahí nos vemos. Les volvemos a cerrar acá, muy importante cerrar por el tema del sonido.
y nosotros nos volvemos a encontrar con Majo. Bueno, acá lo ven a Lale, a Diego, estamos todos, el detrás de cámara, la escenografía nueva, y vuelvo a pararme junto a Majo Villalba porque lindo mostrar el CEPA, ¿no? Muy interesante el corazón del programa. El corazón del programa, desde acá venimos saliendo desde hace 3 años, así que una maravilla. Igual ya llegó el final del programa, de nuestro primer programa. Nos vamos a encontrar la semana que viene con más curiosos, ¿no? Por supuesto, con más noticias de ciencia de la universidad. Claro que sí. Nosotros, como siempre, esperamos haber estado a la altura de su curiosidad y les decimos chau, hasta el próximo programa. Un destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva.